Muy buenos días chicos y bienvenidos a este nuevo análisis de esta semana del 30 de noviembre, empezamos ya el mes de diciembre, se terminó el año 2020 con todos los sinsabores que ha traído, pero vamos a terminar haciendo el análisis de esta semana. Esta semana tenemos una semana bastante cargada de noticias, hemos estado haciendo un análisis previo antes de empezar este video y vamos a empezar por ir precisamente a eso, al factor fundamental, factor noticias. Esta semana viene muy cargada de noticias del dólar americano, en todos los sentidos, en empleo, en venta de viviendas, recuperación en teoría de lo que podría ser el empleo que se ha perdido durante el tiempo de la pandemia. Sin embargo, todavía Estados Unidos está pasando ese proceso un poco, cada vez es más claro, pero es un poco tortuoso, de la transición de la elección del nuevo presidente Joe Biden. Entonces vamos a ver un poco cómo se van generando esas incertidumbres, cómo se van representando en el mercado. O si se da la certidumbre de la existencia ya digamos, el cambio de poder pacífico sin ningún tipo de problema, pues cómo eso se ve reflejado en los activos que tienen que ver o que tienen una relación directa con el dólar. También obviamente la presencia o la expectativa de las vacunas que tenemos para digamos los meses que vienen, porque muchas de las vacunas que han prometido muchísimos resultados, muchísima eficiencia, pues todavía están en proceso de aprobación por cada uno de los entes que regula en cada uno de los países pues el tema de los permisos sanitarios. Esta semana tenemos entonces para el viernes, como suele ser en el mercado, tenemos tasas de desempleo estadounidenses y de Canadá. Normalmente las semanas en que tenemos non-farm payrolls o NFP, la semana que tenemos el viernes, esos NFP, esos non-farm payrolls, suele ser una semana bastante falta de movimiento, sin mucha liquidez, porque normalmente el mercado espera que se dé ese dato para poder hacer los movimientos que tiene, digamos, previstos hacer. Sin embargo, la expectativa es que el mercado americano logre recuperar en parte lo que tenía antes. Sin embargo, hay que ver si logra cumplir las expectativas. Es decir, la expectativa del mercado es que el mercado americano logre recuperar parte del empleo que ha venido perdiendo, incluso que su tasa de interés baje en un 0.1%, que es algo muy pequeño, pero daría grandes muestras de la posibilidad de la fortaleza del mercado americano para poder asumir todo este tipo de cosas que se han venido presentando durante la época de COVID. Esperamos ver también noticias en el dólar australiano. Estamos exactamente a unas 4 o 5 semanas de que Gran Bretaña salga del todo, digamos que el tema del Brexit dé por terminado de manera completa su proceso. Por lo tanto, es muy trascendental lo que vaya sucediendo durante estas 5 semanas, 4 semanas y media para la libra esterlina específicamente. ¿Por qué es muy importante? Porque nadie quiere, ni la Unión Europea ni Gran Bretaña, tener una salida, lo que ellos llaman una salida dura, un Brexit duro de la Unión. ¿Por qué? Porque los va a dejar un poco aislados del mercado, digamos, común, del mercado del que disfrutaban hasta ahora, con unas condiciones arancelarias muy favorables para Gran Bretaña, y lo mismo de Europa hacia Gran Bretaña. Eso trae ciertas consecuencias económicas para ambas partes. Sin embargo, en este caso específico, el más afectado sería Gran Bretaña. Ahora hay que ver cómo se va desarrollando. Las negociaciones parecen estar un poco estancadas. Los puntos que no logran ponerlos de acuerdo siguen siendo exactamente los mismos que durante las negociaciones anteriores. Por lo tanto, no se ve un gran avance, pero tampoco se han roto, así que todavía se guarda cierta esperanza. Entonces vamos a ver bastante movimiento en la libra negativo, siempre y cuando tengamos una certidumbre de una posibilidad de un arreglo más o menos amable con la Unión Europea. Por lo tanto, estas son las noticias, digamos, más importantes, más trascendentes que tenemos para esta semana. Una semana bastante cargada de noticias, el martes con el mayor número de fundamentales, pero en su gran mayoría pues estaremos viendo, todo esto va a ser consecuencias del tema COVID, es decir, es la percepción que tiene el mercado de cómo se van recuperando las economías frente al tema de el coronavirus. Ahora vamos a entrar un poco en la parte técnica. He marcado antes algunos gráficos, la semana anterior sucedió lo mismo, estuvimos viendo gráficos pero que no tenían mayor relevancia, que no tenían mayor trascendencia, por lo tanto no voy a entrar mucho en ellos, los australianos yen, australiano neozelandés, australiano dólar, cosas que no están en ninguna zona específica que nos interese ni comprar, ni vender, ni hacer absolutamente nada. Observaciones iniciales. Normalmente siempre empiezo desde el marco de tiempo más amplio
para nuestra observación, que es el marco de tiempo diario, porque nos permite ubicarnos un poco en dónde está el precio, en qué zona del mercado en este momento está el precio, y en esa zona qué podemos buscar, comprar o vender. Si podemos hacer algo, si no podemos hacer nada, pues sencillamente nos quedamos por fuera del mercado. En este caso el euro versus el dólar australiano, tenemos una resistencia muy fuerte, pero muy fuerte, un soporte muy fuerte en el marco diario, que si se dan cuenta viene testeando desde hace ya algunos días, desde hace algunos meses incluso. Esto es de junio de este año, el primer testeo en esa zona, y esperamos a ver esta especie de línea de tendencia que se ha formado en caída, es decir, esta línea negra que tengo aquí marcada, si es capaz o no de mantener el precio en esa tendencia bajista. Sin embargo, el hecho de que el precio no haya sido capaz desde junio de romper esa resistencia que tiene ahí, ese soporte que tiene ahí, para poder continuar su caída, pues nos hace prever que podríamos ver a futuro un movimiento alcista si es que el precio logra realmente sostenerse ahí y romper esa línea de tendencia bajista que tiene en el marco diario. El euro versus el dólar canadiense, estuvimos viendo anteriormente, la semana anterior, de hecho en la semana estuve compartiendo algo en Instagram, creo, sobre la posibilidad de tomar una entrada aquí. Habíamos tomado una primera entrada en el marco de 4 horas que nos sacó por stop. Es así de sencillo, a veces se gana, a veces se pierde. Nos sacó por stop porque habíamos estado anticipando que el movimiento se produjera entre el Fibonacci del marco de 4 horas. En este caso estamos esperando ahora, como la línea de tendencia es diaria, es decir, esta línea de tendencia es la que estamos intentando o estamos buscando que el precio respete, pues vamos a encontrar que en ese movimiento bajista, esta última corrida de precio bajista que tuvimos aquí, logre generarnos un retroceso en la parte de arriba, que coincida también con la línea de tendencia en ese nivel del 1.5556 más o menos, o 1.5556, y ver si podemos entrar en esa zona del mercado para poder buscar una venta. En caso de que el precio nos dé la oportunidad de entrar ahí mismo, pues lo que vamos a hacer es vender en esa zona con un stop aproximado de unos 40 puntos, y vamos a buscar unos 150 puntos más o menos. La idea sería tomar el trade aquí, vamos a poner el stop 42 puntos y el profit en unos 132, 137 puntos en el menos 27 del Fibonacci. Este tipo de entrada respeta nuestro normalmente recomendado riesgo recompensa a tomar, un 1 a 3, un 1 a 2 como mínimo. Entonces nos parece bastante interesante. Por ahora el precio no ha llegado a la zona exacta donde queremos que nos dé la entrada. Miren que está muy cerca, pero hasta que no nos dé esa entrada, pues sencillamente no entramos. 1.5556. Si no llegamos a esa zona, pues sencillamente que el precio haga lo que quiera hacer. Luego vamos a ir al euro dólar. Lo quise traer no porque haya ningún tipo de operación aquí posible, sino porque lo habíamos observado la semana anterior, y en esa observación habíamos hablado, les comenté que a mí no me gustaría tomar una entrada ahí en venta, porque la tendencia del gráfico sigue siendo alcista. De hecho me parece que en el gráfico semanal ha roto una línea de tendencia bajista que traía. Si cogemos el gráfico semanal, esto es alejarse muchísimo en el gráfico, pero para que lo tengan en cuenta, miren que esta línea de tendencia semanal, es decir, una línea que está marcada casi desde el 2009, 2010, una cosa supremamente lejos de donde está en este momento el precio, pero que ha sido rota hace algunos meses, y que por lo tanto pues nos da alguna visión de cuál puede ser la posibilidad o las probabilidades de tomar una operación en venta. Para mí no tiene ningún sentido tomar operaciones en contratendencia, sencillamente porque las probabilidades están en tu contra. Entonces, si las probabilidades están en tu contra y estás invirtiendo en un mercado en el que tu probabilidad es tu estadística o tu probabilidad de recompensa, pues no tiene ningún sentido entrar en una operación que de entrada sabemos que las probabilidades están en nuestra contra. Por lo tanto, les había comentado que yo en esta zona no buscaría venta. Vi personas, por ejemplo, que estaban intentando vender en esta zona, pretendiendo que el precio respetara como esa especie de canal que ha estado formando,
pero el precio para nada lo ha respetado, o sea, todavía no se sale del todo del canal, pero no tiene ninguna señal de que el precio empiece a generar algún tipo de caída, para nada, bajo ningún sentido, bajo ninguna circunstancia. Así que por ahora solo nos interesa si el precio es capaz de volver a buscar niveles cercanos a la mitad de este canal y que coincidan con esta nueva línea de tendencia alcista que tenemos marcada en el marco diario. Si no coincide en ninguno de esos dos sentidos, pues sencillamente nos quedamos por fuera del mercado y esperamos que el movimiento se produzca como se tenga que producir. La libra específicamente, ahora lo vamos a ver en la plataforma de operación en MetaTrader 4, que estuvimos viendo algunas opciones de operación en la libra dólar y libra yen específicamente, que son las que estamos en este momento dentro de ellas. Veníamos buscando ya operaciones bastante atractivas en venta en la libra versus casi que todas sus paridades, que pueden ser muy interesantes de analizar para entender un poco cómo funciona la estrategia. El movimiento bajista del precio en el libra versus el dólar australiano, si empezamos a bajar, puede ser muy interesante ver la forma en que entra. Lo que pasa es que este no nos terminó dando entrada porque no nos generó ningún retroceso, y si no nos daba retroceso pues no entrábamos. Pero la línea de tendencia, cuando entra a esta zona entre el 78 y el 61, miren que coincide con la línea de tendencia bajista en este sentido, toca la línea de tendencia y el precio reacciona violentamente hacia abajo. ¿Qué es lo que pasa? Que en este momento, cuando ya nos muestra, miren que aquí hay un mínimo, estos mínimos no logran ser más bajos que estos, y cuando me logra crear un mínimo más bajo, pues el gráfico está demasiado lejos de la línea o de la zona donde me hubiese gustado entrar. Obviamente si sigues bajando, si vas a 5 minutos, a 15 minutos, pues puedes encontrar momentos en que el precio te hizo, pero estar cazando esos momentos o esa zona en 5 minutos o en un minuto se vuelve un poco complejo, porque estas cosas a veces pasan a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, y pues no te vas a quedar mirando el computador todo el tiempo. Pero es para que nos hagamos una idea. El libra versus el dólar canadiense lo teníamos marcado porque tenemos una línea de tendencia bajista, una línea de tendencia alcista marcada ahora, y podríamos ver algún tipo de oportunidad si el gráfico logra meterse en esta zona entre el 61 y el 78, que coincide con la línea de tendencia alcista. Así que esta es una de las operaciones que vamos a tener en vigilancia durante esta semana, a ver si logra llegar a esa zona. Como les había dicho, estamos dentro del libra versus el yen japonés. Esto era una línea de tendencia semanal bastante fuerte, el 78 y el 61 de la línea semanal, y en el diario entramos en este Fibonacci entre el 78 y el 61 de el último movimiento bajista que tuvo el proceso diario, o sea, el movimiento diario. Entonces tenemos una operación abierta, va ganando ya tenemos una utilidad creada y ya colocamos nuestro stop en cero, esperando que el precio ejecute su movimiento como debe realizarlo. Estas operaciones normalmente se toman en H1, mínimos más pequeños, más bajos que los anteriores, entrada, y ya estamos dentro del mercado. Por ahora solamente esperar que el movimiento se desarrolle, no podemos hacer absolutamente nada más. Libra neozelandés estaba muy lejos, el libra dólar la misma situación, una entrada en el marco diario, ya vamos en utilidades, pero hay que esperar que el precio logre hacer el movimiento. Miren que aquí habíamos marcado ya algunas cosas, la línea de contratendencia, la línea de la entrada, la zona en la que habíamos entrado, este amarillo grande que tenemos en esta parte de acá, era la zona en la que nos interesaba entrar en el marco diario, el 78% de este Fibonacci más pequeño, que fue la zona en la que nos dio la entrada, y ya una vez generada la venta lo único que nos queda es esperar. Tenemos una alarma en esta zona donde podemos empezar a buscar tomar el profit ya de lo que podríamos tener acumulado. Sin embargo, como la entrada la hicimos buscando un movimiento en el marco semanal o diario, vamos a darle un poco más de tiempo a que se desarrolle ese movimiento en el marco semanal o diario. Ponemos una alarma en esta zona y esperamos que el gráfico continúe su movimiento. Nuevamente son dos operaciones, libra yen y libra dólar, que ya están con un stop en cero, es decir, están libres de riesgo. En el peor de los escenarios, sencillamente no ganamos nada y no pasa nada, nos salimos del mercado. Este resto de activos, neozelandés yen, neozelandés dólar, no tenemos ninguna observación de ninguna oportunidad hasta este momento, ningún setup que nos pueda interesar. Standard & Poor's, Dow Jones, ninguna
opción relevante. El dólar versus el dólar canadiense, tenemos algo muy parecido al euro versus el dólar australiano que les estaba mostrando antes. Una línea, un piso que está generando un soporte bastante importante para el precio. Sin embargo, tenemos una línea de tendencia bajista en el marco diario. A ver el precio si es capaz o de romper esa línea de tendencia y estaríamos empezando a buscar compras, o de romper esa zona, esa resistencia que tiene creada ahí, a ver si podemos buscar ventas. El dólar versus el peso colombiano, opción bastante interesante, los 3.612 pesos aproximadamente, 3.612 pesos por dólar. Puede ser una opción para buscar compras, pero pues esto es solamente un tema de observación, de mantener una visión general de lo que puede llegar a suceder. Y más porque coincide con una línea de tendencia alcista, sin embargo, pues es solamente para mantener una observación sobre el mercado. Esta es una operación que a mí en lo personal me parece bastante interesante. El petróleo, el WTI específicamente, la referencia WTI, porque la línea de tendencia diaria nos puede mostrar un movimiento bajista bastante fuerte, y en el Fibonacci del último movimiento diario, que fue bastante profundo, que lo estamos tomando desde el octubre aproximadamente, desde enero del 2020, estuvo en un nivel de los 65, 64 dólares por barril, y donde vimos en su momento precios incluso de cero por barril de petróleo. Pues ya venimos viendo una recuperación obviamente durante estos últimos meses. Sin embargo, el precio se aproxima tanto a la línea bajista de la tendencia diaria como al nivel del 78% del Fibonacci. Entonces se vuelve bastante interesante entre ese 78.6 y el 88 o el 91% del Fibonacci poder asumir algún tipo de entrada en venta. En teoría, con este cuento de la pandemia y del COVID, el petróleo no tendría por qué recuperar demasiado su precio o su valor, porque no tienes en este momento demasiadas economías a las cuales le estés vendiendo petróleo. Es decir, no hay mucho consumo de esa oferta que hay en el mercado. Sin embargo, si los países de la OPEP, por ejemplo, llegan en alguna forma a algún consenso donde deciden reducir la producción, podríamos ver un repunte del precio. Entonces, cuando entremos a esa zona, por eso tenemos una alarma aquí puesta, cuando entremos a esa zona se puede volver un poco interesante empezar a vender el petróleo. Y el oro, aunque a mí no me gusta mucho esta operación, no me gusta mucho porque está muy extendido el movimiento, hay bastantes previsiones de la posibilidad que el precio del oro continúe su movimiento bajista. Aquí habíamos creado una línea de tendencia según los máximos que nos había estado dando el precio antes, y al generarla tenemos una zona en la que el precio ha sido capaz de romper a la baja esta resistencia anterior en los 1856, 1857. Yo me sentiría más cómodo buscando una entrada cuando se genere el retroceso de esta última corrida, es decir, tomamos un Fibonacci desde esta zona, que es la zona en donde inicia esa última corrida, hasta este final, y en el 61-78%, si me logra coincidir con la línea de tendencia bajista, sería la mejor entrada posible. Sin embargo, en el marco diario, de una hora, el precio viene rompiendo algunas zonas importantes. ¿Sí? Ha logrado romper varios mínimos, entonces podría volverse interesante para hacer un movimiento muy corto, muy pequeño, un scalping muy puntual, pero hasta que el precio no me confirme que el movimiento tiene la capacidad de llegar a esa zona y ser rechazado por esa zona, pues sencillamente no nos interesa entrar. Por ahora solamente pongo la alarma para estar pendiente en caso de que me coja el movimiento estando frente al computador. Eso es lo que tenemos para esta semana. Dólar yen, dólar franco ya ejecutaron los movimientos que habíamos estado esperando. De hecho, el dólar yen parece, digo parece porque todavía hay que esperar que el movimiento termine de confirmarse, haber iniciado una especie de movimiento alcista. ¿Por qué lo digo? Porque en este rompimiento que tuvo de esta última zona en el marco de una hora, es decir, si tomamos esta zona como una zona de resistencia, una zona en la que el precio tiene un movimiento bastante agresivo al alza, si el precio se mantiene por encima de este nivel de los 103, 922, 925,
podríamos estar buscando que el precio llegue a la línea de tendencia bajista del marco diario, porque además fue capaz de romper al alza la contratendencia de 4 horas y de 1 hora. Contratendencia no, perdón. Rompió al alza la línea de tendencia bajista que tenemos marcada en 4 horas y en 1 hora. Entonces, si el movimiento logra ser suficientemente poderoso para venir a buscar la línea de tendencia diaria, pues podríamos continuar viendo caídas en activos como el libra dólar, por ejemplo, o el euro dólar, si logra tener este movimiento alcista hasta esa línea de tendencia diaria. Sin embargo, la tendencia sigue siendo bajista. Yo no tomaría compras en ningún sentido, esperando a que el movimiento se desarrolle, que cree lo que tenga que crear dentro de eso, y luego veremos si es capaz o no de mantener esos movimientos así. El dólar versus el franco suizo también lo habíamos hablado hace ya 2 semanas atrás, que teníamos un movimiento bajista, habíamos tomado un trade en estas zonas, el movimiento empezó a generar ciertas correcciones, nos salimos del trade y el movimiento continuó sin nosotros, pero sigue siendo exactamente lo que habíamos estado esperando. Vamos a ver ahora en la plataforma de operación que teníamos estas operaciones abiertas, el libra versus el dólar en marco diario, pues sencillamente para mostrarles que ya tenemos el stop con cobertura, es decir, el stop ya está puesto en la zona de entrada. En el peor de los casos pues no tendríamos utilidad, pero estaríamos buscando que llegáramos a estas zonas del menos 0.27. Lo mismo con el libra yen, exactamente la misma situación, ya cubrimos el stop, ya tenemos el stop en la zona de entrada, esperando que el precio no continúe subiendo y que mantenga su movimiento bajista. A esta hora que todavía el mercado europeo no ha abierto, pues todavía no tenemos la liquidez que podríamos esperar, y obviamente cuando abra el mercado americano pues podemos esperar todavía mayor liquidez. Estas líneas de tendencia sencillamente son líneas de referencia, pero para tenerlas en cuenta, no porque tengamos ningún tipo de operación sobre ellas, y esperamos. Lo único que podemos hacer a partir de este momento es esperar. Una vez hecho el análisis, es esperar que esas condiciones de las que estuvimos hablando durante este análisis se cumplan, y en el caso de que se cumplan, pues aprovechar el movimiento de el plan de trading que estuvimos diseñando durante el domingo o el lunes, y luego ejecutar la entrada en esos momentos cuando se confirme nuestra estrategia de inversión. Si no se da la confirmación, si el precio no cumple las condiciones para entrar, sencillamente no entramos y esperamos. Hay semanas muy activas, semanas en las que podemos tomar muchos trades durante la semana, pero también hay semanas en las que sencillamente pues no tenemos operación porque hay que esperar que el precio, el mercado, las condiciones se den a nuestro favor para poder tomar operaciones. Eso es todo, chicos. Recuerden seguirnos en Instagram, recuerden seguirnos en YouTube, donde subimos contenido periódicamente, y para que estén pendientes de las operaciones que vamos abriendo luego en el día a día. Solemos compartir ahí la información de manera más inmediata, más frecuente, porque pues a veces tenemos operaciones aquí, pero a veces también el mercado, cuando tiene movimientos muy bruscos, configura entradas, configura setups que son bastante interesantes para poderlos aprovechar. Espero que les haya sido de utilidad, espero que les haya sido de total ayuda. Cualquier duda, pregunta, comentario, sugerencia que tengan, por favor déjenle en la parte de abajo en la casillita de comentarios, y recuerden darle a suscribirse y darle like al video para que YouTube nos ayude un poco a divulgarlo mucho más. Un abrazo para todos, chicos, y que tengan una excelente semana de trading. Hasta la próxima.